siempre. Por cualquier cosa, hoy tengo 3 monitores, entonces voy a estar moviéndome porque tengo la presentación en este lado, tengo por acá el tema del Zoom, entonces pues si ven que me muevo por ahí en pantallas, para que sepan que estoy prestándoles atención igualmente. De todas maneras, estoy súper contenta de estar acá. Me alegra muchísimo pues verlos, conversar con ustedes como siempre. Cualquier cosa que tengan preguntas, quieran ir mencionando, me las pueden ir haciendo conforme vamos avanzando. Perfecto, el día de hoy vamos a tener un poquitito entre aprendizaje y conversatorio de 2 temas en específico. Uno es un seguimiento del liderazgo y el otro es un poquito sobre qué es lo que nosotros podemos determinar como coaching y como qué no es coaching. Entonces voy a irme un poquitito atrás, ¿verdad? Y vamos a conversar primeramente sobre el liderazgo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo aquello que hemos visto de liderazgo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamamos liderazgo como tal? No sé si alguien quiere empezar con un poquitito de participación o en el chat incluso poner qué recuerdan ustedes qué es liderazgo. Y aquí está la base para que podamos ir entendiendo un poquito cómo aplicarlo en el coaching. Entonces, pueden sentirse libres de agregarlo en el chat también, si no pueden en el micrófono. Influenciar, ajá. ¿Qué más será? Hay influencia porque definitivamente, ¿verdad? Necesitamos influenciar a las personas de forma positiva para lograr lo que estamos esperando. Claro que me puedo presentar por si algunos no conocen. Claro, Waika, ya te he visto en varias clases, pero puedo hacerlo para los que no me hayan visto en caso de que tengamos personas nuevas, claro. Bueno, les cuento. Claro, Julio, no se preocupen. Bueno, mi nombre es Magali, Maga Macías, como me dicen, yo soy licenciada en Derecho, trabajando ahorita, tengo una especialización en criminología y trabajando en la parte de la maestría en inteligencia artificial y también en la parte de criminología. También soy licenciada en administración de empresas y tengo amplia experiencia en la parte de liderazgo, dando clases en la parte de criminología, el trabajo de perfiles criminales, además de eso en la parte organizacional en el área de tecnología. Soy directora para una empresa donde pues hablamos, ¿verdad?, de distintas cosas o hacemos distintas cosas con todo lo que tiene que ver desarrollo, el tema de soporte y demás. Y pues bueno, parte de mis pasiones es poder dar un poco de mi conocimiento y aprender en conjunto con ustedes. Entonces, bueno, eso es un poquito sobre mí. Y bueno, yo estoy en Costa Rica, entonces por ahí van a escuchar mucho el contexto, ¿verdad? Del país o cómo es que se hace a nivel también, incluso muchos de los temas que vemos es cómo los podemos abordar dependiendo incluso de la forma cultural. Pero bueno, eso es un poquito sobre mí. Muchas gracias, Guayca, porque sí creo que tenemos gente nueva, entonces me alegra muchísimo que me hayas hecho ahí este gesto. Perfecto. Entonces, les pregunto lo de liderazgo, porque, bueno, primeramente también, ya que tenemos gente nueva conmigo acá en la clase, a mí me gusta muchísimo hacer la clase dinámica. No importa si no pueden prestar, no pueden encender la cámara, pero prestar atención o participar conforme vayamos, ¿verdad? Facilita el aprendizaje. Entonces me gusta mucho pues preguntarles cositas, pueden agregarlo en el chat, pueden participar, sentirse libres de cualquier consulta para que así el proceso de aprendizaje sea mucho más fluido. Y ahora sí, perfecto. Muchas gracias a todos los que me han escrito. Les voy a decir un poquitito sobre las respuestas. Lo que estamos haciendo el día de hoy es viendo el tema de liderazgo y coaching. ¿Por qué es que agregamos ambas cosas, verdad, en el título? Bueno, primeramente porque estamos haciendo un seguimiento bastante continuo de lo que es liderazgo y hemos tenido clases de forma integral en el liderazgo situacional, los tipos de liderazgo en general, qué es el liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos los distintos las distintas personas como dentro del entorno empresarial como el gerente, el jefe, el líder y bueno, pues entender, ¿verdad? Un poquitito más a fondo. Entonces les consulto porque así hacemos todos un refrescamiento sobre lo que es el liderazgo. Entonces dentro de todas las cosas que veo por acá, veo comentarios tales como influenciar, motivar,
Luego tenemos iniciativa de impacto, ser inspirador, motivador, ser un ejemplo. Luego tenemos por acá el liderazgo, es la capacidad de una persona para guiar, influenciar y motivar a otros hacia la consecución de metas y objetivos comunes. Implica la habilidad de tomar decisiones efectivas, comunicarse de manera clara, inspirar confianza y liderar con ejemplos. El liderazgo puede manifestarse en diversas formas y estilos, pero en su esencia implica dirigir y orientar a un grupo o equipo hacia el logro de un propósito compartido, dirigir a un grupo con autoridad, competencia necesaria para dirigir a las personas para lograr sus objetivos comunes y desarrollo, invitar a la gente a seguir los pasos y los buenos resultados, se enfoca en las personas, el management o gerencia se concentra en los procesos y resultados, dirigir, guiar, influenciar y liderar. Y vamos a ver por acá que tenemos. Los políticos mal utilizan para sus intereses el liderazgo. Bueno, eso incluso, ¿verdad? Lo hemos hablado en temas de que el liderazgo puede ser utilizado tanto para cosas positivas como para cosas no tan positivas. Y bueno, existe también hay libros y literatura que tienen el nombre, solo el nombre le deja a uno como, ay, pero creo que es importante a veces informarse también de eso, pero hay libros y literatura que hablan sobre el liderazgo político, primeramente, luego unos que hablan de psicología oscura, que cuando se llama psicología oscura, realmente lo que está hablando es sobre persuadir, cómo el liderazgo, ¿verdad? Puede incluso cuando tenemos un líder muy fuerte, puede llegar incluso a hacer que las demás personas pues logren o hagan lo que ese líder les va a solicitar. Ese es un tema bastante amplio en el tema de cómo se utiliza el liderazgo para otros propósitos. Luego tenemos el coaching. Dice, significa acompañar. El coachee es guiado a obtener una meta, pero el coach no dice u ordena qué debe hacer. Trazar directrices de un grupo para un objetivo común. Y el liderazgo es la capacidad de representar a un grupo o grupos que tienen un objetivo común. Bueno, creo que estamos súper bien en el tema del liderazgo. Me parece que estamos bastante alineados. Sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, la meta del líder? Y hay una cosa que sí me gustaría muchísimo recordarles, que es la parte de que para uno ser líder no necesita ser o tener una jerarquía. Muchas veces cuando nosotros estamos en un equipo, cuando estamos en un grupo de trabajo, pensamos que probablemente el líder, ¿verdad? Es aquel que pues tiene su rol de jefe o es el que está jerárquicamente más arriba en tema de posición y no necesariamente es de esa forma. Vemos que a través del tiempo, ¿verdad? El liderazgo se va desarrollando en distintas formas y de ahí vamos viendo el coaching. El coaching viene a ser como aquello que está dentro del liderazgo para que nosotros podamos aplicar los estilos de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a permitir entender el liderazgo como tal, pero además de eso nos va a ayudar a que tengamos una capacidad a la hora de tomar decisiones que sea compartida. Esa capacidad compartida, llámese ayudarle a alguien a una meta como tal, que ustedes lo mencionaban, decir que alguien quiere llegar a un objetivo en específico. Entonces, todo esto que estamos hablando es lo que va a formar parte del liderazgo como tal y del coaching. Entonces, podríamos ver el coaching como una herramienta que está inmersa en el liderazgo para que nosotros como tal podamos ser mejores líderes. Y dentro de esto, pues entonces vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, primeramente, ¿qué tipo de liderazgo tengo que utilizar? Después, ¿cómo es que yo voy a usar el coaching para que nosotros tengamos un excelente trabajo en equipo, una excelente respuesta, ¿verdad? A lo que nosotros queremos con respecto a lo que vamos a lograr en el equipo. Y ya les voy a enseñar, de hecho es que se me puso en negro porque les quiero enseñar una fotito que siempre utilizo. Permítanme un momentito para ponerla por acá en la pantalla. Ya les comparto eso. Que esta fotito nos da una perspectiva bastante clara de qué es coaching y qué no es coaching. Entonces, me encanta siempre traer esta figura acá, porque de esta manera nosotros tenemos un tipo de resumen. Déjenme hacerlo un poco más grande. Me avisan si ahí ya lo ven mejor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos el coaching, hay muchas veces que pensamos en el coaching como una sesión de psicología.
no es de esta manera. Entonces aquí es donde vamos a desgranar un poquitito cómo es que el coaching, ¿verdad? Está dentro del liderazgo y cómo hacerlo de manera efectiva. No es tan simple, requiere de práctica. Ya les voy a dar unos ejemplos prácticos con respecto al coaching como tal. Entonces vamos a ver que la imagen dice, ¿qué es coaching? Bueno, pues es una sesión de autorreflexión donde yo descubro cómo mejorar hoy hacia el futuro. ¿Cómo hago yo esto? Porque no necesariamente el coaching es cuando yo, Magali, viene y piensa, bueno, mira, voy a mejorar en la capacidad que tengo para delegar. Siento que no estoy haciendo bien mi trabajo a la hora de delegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que para yo llegar a tener una sesión de coaching sobre ese tema, un líder debería de ayudarme por medio de preguntas, donde yo activamente puedo decir, mira, siento que yo no delego de una forma correcta, estoy haciendo todo yo y no estoy cumpliendo nada. Mi abuelita decía, el que mucho abarca, poco, déjenme acordarme, seguro tal vez lo conocen, el que mucho abarca, poco logra, creo que era lo que decía mi abuelita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no delegamos en equipos de liderazgo o en distintos temas, entonces empezamos a tener situaciones en las cuales como líderes, ¿verdad? No estamos cumpliendo metas. Entonces, digamos un supuesto que esto es lo que yo quiero trabajar. Cuando yo llego donde un coach y yo expreso esto, entonces lo que voy a hacer es empezar esa autorreflexión, pero si tengo un buen coach, esa persona me va a ayudar a llegar a esa autorreflexión. ¿Cómo me va a llegar a ayudar? Por medio de preguntarme, ¿qué te hace pensar que no sos buena delegando? ¿Crees que no sos buena del todo delegando o crees que son algunas partes? ¿Por qué no delegas? Entonces, cuando uno empieza a hacer este análisis, ¿verdad? De esta sesión de autorreflexión. Y por eso, cuando nosotros damos coaching, tenemos que saber muy bien cuáles son las técnicas a utilizar, que vamos a ver un poquitito ahorita los diferentes tipos de coaching. Entonces, cuando vemos esto, pues aquí es donde vamos de nuevo al otro lado, que no es coaching. Bueno, si yo voy donde este coach y le digo, mismo tema, misma situación que vamos a usar de ejemplo, no es un momento donde me vaya a decir el coach, cuénteme qué es lo que no ha hecho bien. Cuénteme qué es lo que le ha pasado, qué la hace sentir no tan buena para delegar, porque entonces ya no se convierte en una reflexión, ya no se convierte en buscar las soluciones desde mi perspectiva, si no se convierte más en gracias Ismael, el que mucho aprieta poco abarca, era así, gracias, muchísimas gracias porque me recuerda mucho a mi abuelita, siempre trato de recordarme de los dichos de ella. Ok, entonces aquí es donde nosotros vamos poco a poco viendo que no es un tema de reproche. ¿Por qué? Porque los líderes muchas veces cuando están en una sesión de coaching o en una sesión de uno a uno, en vez de empezar con el coaching, empiezan con lo que no es coaching y preguntan qué fue lo que hizo mal o no preguntan, sino llegan y dicen, mira, esto y esto y esto no está bien. Entonces, de ahí es donde vemos la primera diferencia, ¿verdad? Tenemos que irla manejando de forma bastante clara para que nuestro coaching sea asertivo. Luego vemos un espacio donde activamente busco soluciones para los problemas que me enfrentan. Ahora, ¿qué es lo que no es? Un espacio para quejarse sin alternativas. En el coaching, ya sean ustedes en el lado del coachee o en el lado del coach, la parte esencial y principal a la hora de establecer este tipo de relación de negocio o este tipo de relación de liderazgo es que nosotros podemos buscar las soluciones para que sea un coaching efectivo. Y ahora, generalmente, un buen coach lo que va a hacer es tratar de lograr que las soluciones y las respuestas vengan desde la misma persona que está haciendo o solicitando el coaching, que esto es parte de lo que ahorita vamos a ver un poquito en ejercicio. Ahora tenemos otra parte del coaching, que es, ¿verdad? Autodescubrimiento. Yo les mencionaba que lo que se hace, un buen coach, lo que va a tratar es de que la persona solicitando ese consejo o preguntando, ¿qué hago?, llegue a la respuesta por sí misma. Y eso se logra de una forma, incluso esto, por cierto, siempre yo les menciono, lo voy a volver a mencionar porque a mí me parece que es súper válido. Todo esto ustedes no lo tienen que aplicar solamente a nivel laboral. Les comento que yo lo aplico con mi hijo, que si me escucha seguro va a decir, mamá, no me ejemplo en las clases, porque ya me ha dicho, pero ya se fue a la universidad, así que él cuando viene y me pregunta, es que yo no me siento que puedo hacer esto y esto. Siempre yo le devuelvo con preguntas y le digo, ¿por qué crees eso?
que te hace pensar que no podés hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando, y tiene mucho que ver con la escucha activa, por eso es que yo cuando hablo del coaching, hablo también del liderazgo, porque en el liderazgo está la comunicación. Y ahí es donde vamos viendo de nuevo, ¿verdad? Toda esta metodología, este circulito de cómo cada una de las cosas se conecta, porque no vamos a poder ser buenos coach o dar un buen coaching si no escuchamos activamente. Quiere decir que si estamos escuchando que la otra persona nos está diciendo, yo creo que no soy tan bueno o tan buena haciendo esto, y nosotros brincamos de una vez a decir, no, pero sí, usted puede, vea, lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Ya no estamos haciendo coaching, ya no estamos en una escucha activa. Lo que tenemos que hacer es detenernos para darle ese espacio a la otra persona, llámese de trabajo, llámese a nivel familiar, para darle a la otra persona ese espacio de reflexionar hacia sí mismo qué es lo que está afectándole y cómo puede conseguir esas respuestas. Para mí el coaching es súper mágico, me ha servido muchísimo a la hora, incluso más a nivel familiar, yo diría que ha sido una de mis mejores herramientas a nivel de hijos, pero eso es un tema, ¿verdad?, de cómo lo he aplicado yo adicional a la parte de los uno a uno y la parte profesional. Entonces vamos a la siguiente, cuando ya generamos ese sentimiento de autodescubrimiento, esas ganas donde activamente digo, bueno, tal vez sí puedo, puede que es que me falta esto y esto, y ustedes van a ver cómo van a ir logrando que la persona buscando el coaching empiece a encontrar esas respuestas. Entonces, de ahí vamos a empezar a generar la confianza. Entonces, vamos de nuevo a ese circulito, ¿verdad? Vamos a generar la confianza y vamos a generar el espacio para ya entonces decir, bueno, quizás lo que puedo hacer es ABC, ¿qué te parece? Y ahí es donde el coach puede decir, ok, me parecen buenas opciones. ¿Cuál crees que sea la mejor de las tres? Entonces, cuando empieza este tipo de conversación, es donde la otra persona va a ir viendo, ¿verdad? Que cada una de las cosas que va diciendo se está dando la respuesta a ti mismo. El coach es una guía, es una persona que le va a ayudar a descubrirse en el camino y a descubrir lo que tiene que hacer. Y después, pues por supuesto, en todo este proceso uno va a conocer mejor, ya sea al colaborador o al familiar, al amigo, ¿verdad? Porque vamos a ver un tema de y bueno, muchos siguen llamando fortalezas y debilidades. Yo en lo personal me gusta muchísimo verlo más como áreas de mejora y las fortalezas, pero sí se utiliza todavía a nivel de administración. Las teorías más nuevas a nivel de administración ya no lo utilizan así, sino que lo utilizan más para un tema de producto, cuando hablan del FODA, ¿verdad? Que son fortalezas, debilidades y demás. A nivel de recurso humano, eso ha cambiado mucho. Pero sin embargo, esto es una cápsula por ahí que les doy de conocimiento por si ustedes siguen viendo en literatura o en algunas cosas, ¿verdad? Que diga fortalezas y debilidades. Ok, bueno, entonces, ya hablando todo esto, ¿verdad? Y hablando de estos espacios, entonces, ¿qué vamos a empezar a obtener? Bueno, pues vamos a empezar a obtener respuestas, porque este no es un espacio para nosotros recibir consejos. Y al lado, ahorita les decía la comunicación activa, al lado del coach, no es un espacio para dar consejos. Los líderes tienden o tendemos mucho a dar las soluciones, a dar los consejos. No, mira, lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. O podrías hacer esto, esto y esto. En realidad, el rol del coach es detenerse y hacer que la otra persona encuentre las respuestas y encuentre cuáles son o cómo maximizar sus habilidades. No es un encuentro con un mentor o con alguien que ustedes digan, mira, yo quiero ser profesionalmente un modelo a seguir, o yo quiero tener un modelo a seguir y ese modelo a seguir profesionalmente es tal persona. Generalmente cuando una persona es el mentor y el coach, no se mezclan, generalmente son dos figuras distintas. Y luego, pues por supuesto que esta no sea una oportunidad para que nosotros empecemos pues llamarle la atención a nuestro colaborador diciéndole, bueno, mira, eso no se hizo así. Es muy distinto en una sesión de conversación de liderazgo, es muy distinto el espacio del coaching y muy distinto el espacio de
qué es lo que podemos mejorar, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de mejora a nivel laboral? Entonces, por ahí vamos viendo las diferencias bastante claras. Espero que hasta acá vayamos teniendo muy claro ya por qué es tan importante este enfoque de qué es coaching y qué no es coaching, porque se tiende muchísimo a confundir. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa comunicación, a ese momento, entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a dar consejos, o creemos que el coaching es ya dar las soluciones, o creemos que el coaching es ya, pues, empezar ¿verdad? A ayudar a que la persona logre lo que quiera, y no es necesariamente de esa forma. Entonces, ahora vemos los tipos de coaching, ¿verdad? Según el contenido. Y ahora pasamos de lo que es coaching y lo que no es coaching a nivel muy general, ¿verdad? A nivel de cómo se maneja siempre en cualquier tipo de tema, pero ya ahora pasamos a tipos de coaching que existen. Y muchas veces cuando no tenemos conocimiento en el área, me han hecho la pregunta, qué interesante, entonces por eso es que a los entrenadores se les dice coach. Bueno, precisamente sí hay una razón, no porque significa entrenador en español, sino porque la idea no es solamente que les dé o les dirija hacia dónde llegar, sino que la idea es que maximice las habilidades de los demás para llegar al objetivo en común. Entonces hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Tenemos tanto el coaching personal, el coaching deportivo y el coaching organizacional. Dentro de todos estos vamos a ver que a nivel, depende, en realidad depende en qué área ustedes se desempeñen más, porque si por alguna razón ustedes trabajan en el área deportiva, este tipo de coaching es bastante importante de aprender para que ustedes puedan maximizar, ¿verdad? Todos los resultados que van a obtener de sus equipos. Cuando hablamos del personal, es cuando vamos a enfocarnos en las necesidades que tiene cada persona a la hora del desempeño y cómo salir adelante. Les explico un poquitito sobre este. Cuando nosotros manejamos equipos, no necesariamente vamos a solamente hablar de trabajo. Ese es un punto muy importante. Yo les decía en algún momento que habían algunos tipos de líderes, ¿verdad? Que se enfocan mucho en que si soy su líder es trabajo ¿verdad? Eso es todo lo que voy a conversar. Generalmente cuando queremos ser un líder muy efectivo, tenemos que conocer a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, a la gente que trabaja con nosotros alrededor. Para poder llegar a esto se requiere, y es casi que de las cosas más importantes, conocer un poco de la vida y los gustos de las demás personas. No quiere decir que vamos a irnos a fondo, ¿verdad? Ya eso es otro tema o pasaría a ser amistad, pero cosas como aquello que identifica a las personas. Un ejemplo pequeño, ¿verdad? Casi siempre cuando yo me presento a nivel laboral, tal vez en una sesión o tal vez tengo equipos y así, entre las cosas, o como me presento, siempre digo, me encantan los gatos. Tengo muchos gatos, tengo un hijo de 18, tengo una hijastra de 16, entonces ya eso permite darle un poquitito de conocimiento, ¿verdad? A quien esté con uno en el equipo de, ¿qué podría gustarle a Maga? Entonces ya abre la confianza. Y tenemos que recordar que para ir abriendo esta confianza es importante entender a quién tenemos alrededor. ¿Qué ocurre? Si yo soy una persona que me encantan los gatos y estoy trabajando día a día con una persona que no le gustan los gatos y que tal vez hasta los maltrata, ¿qué va a ocurrir? Si no tenemos la información uno del otro, probablemente va a haber un choque inmediato, donde ahí es donde aprendemos y decimos, ok, aquí hay que dividir un poco los temas, porque bueno, mientras el maltrato por supuesto no sea algo mucho, porque para mí maltrato ya sería hacerles algo así, entonces bueno, ahí eso es otro tema, pero hay que ir definiendo, ¿verdad? ¿Qué temas o qué cosas entre uno y otro y entre las relaciones van a funcionar? Y esa es la parte del coaching personal. Basándome en ese ejemplo que les acabo de dar, les comento, si esa situación que acabo de exponer se da y yo soy, ¿verdad?, una persona que ya expresé eso, tengo una persona con quien trabajo que no le gustan para nada los gatos y dice que son cochinos y que son feos y que todo lo que se les puede ocurrir, ¿verdad?, cuando a alguno no le gusta un animal. ¿Qué pasa si yo llego donde mi manager y le digo, no me siento cómoda trabajando con tal persona porque todo el tiempo está hablando mal de los gatos y lo veo innecesario? Ahora, eso, si yo llego donde mi manager a decir eso, quiere decir que hay una incomodidad, ¿verdad? Que me está causando ya mayor. ¿Qué es lo que debería de hacer mi líder? Bueno, pues empezar un proceso de coaching conmigo, porque yo también debería aprender
a aceptar y a tolerar que no todas las personas tienen el mismo gusto con los animales. Entonces, ¿qué haría o qué es lo que debería de hacer un líder para ser un buen coach en esa situación en específico? Bueno, pues ahí viene la parte del ámbito cotidiano, el día a día y lo que son mis gustos y mis preferencias. Lo que se debería de hacer es primeramente consultar. Bueno, ¿qué te afecta de lo que dice esta persona? ¿Verdad? Supongamos que es un él. Entonces, ¿qué te afecta de lo que él te está diciendo? ¿Por qué crees que te está afectando? ¿Qué harías diferente? Entonces, ya cuando nosotros empezamos a hacer estas preguntas, ya empezamos en coaching. Ya no es que mi manager me está diciendo, bueno, ok, lo que voy a hacer es que los voy a separar de cubículo. Vos te vas a sentar en el otro lado, él se va a sentar en este y ya no van a trabajar juntos. Eso es dar una solución, ¿verdad? Muy inmediata, no sé si el mejor abordaje, pero es dar una solución inmediata a la situación sin entrar en el coaching. Entonces, eso es en el ámbito personal, ¿verdad? Y cómo lo podemos ver desde un punto personal cotidiano. Ahora vamos a la parte deportiva. Cuando nosotros queremos hacer ejercicio, no nos vayamos muy a lo profesional, ¿verdad? No nos vayamos a los jugadores de fútbol y todo. Digamos que queremos hacer ejercicio. Generalmente, cuando no somos disciplinados para el ejercicio o no nos gusta o lo que sea, ¿verdad? La situación personal, es importante tener un coach, porque el coach lo que va a hacer es maximizar ese sentimiento de, hey, vos podés hacer, vos podés lograr esto. Vamos a lograr que, qué sé yo, que bajes 500 gramos en 15 días, solamente entrenemos una vez a la semana. Y entonces aquí viene mucho el ámbito de la motivación. No viene, un coach no va a venir a decirte, es que pues no has bajado nunca porque nunca has hecho ejercicio. Si ya un coach viene de buenas a primeras y nos dice eso sin empezar un coaching adecuado, muy probablemente pues esa comunicación ya no va a ser asertiva. Entonces, cuando vamos viendo todos estos aspectos, todos tienen que ver en la comunicación asertiva, en una comunicación positiva, en que esto tenga cierta tonalidad de hay afecto y ganas o deseo, ¿verdad? De escuchar, de conocer de la persona, de aprender de la persona y también de maximizar, ¿verdad? Lo que la persona puede hacer y de ahí crear un plan en conciencia. Entonces ahí vamos viendo que hay acción, resultado. Ahora nos vamos a la parte organizacional. Los fundamentos en temas de organización, ¿verdad? En la parte organizacional, van a tener que ver mucho con el entorno de la competencia en que cada uno trabaje. Entonces, si nosotros trabajamos en el área de ventas, vamos a tener un coach que nos va a ayudar en la parte de ventas, nos va a ayudar a maximizar nuestras habilidades, nos va a hacer preguntas para que nosotros lleguemos mucho más allá. Y a veces cuando nosotros tenemos muchísimas cosas que tengan, ¿verdad?, de dudas o las metas, o ya es un tema más organizacional que no se está cumpliendo, el coach es el que llega, ¿verdad?, de una forma bastante asertiva y dice, bueno, vamos a revisar esto, sin decir todo esto está mal, las metas no se han cumplido y bueno, pues creo que estamos cerca de que tengas un plan de mejora. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos son formas de liderazgo o formas de comunicación que quizás no son tan positivas a la hora de llegar a la gente. Entonces eso hace que hayan distintas consecuencias. Uno, que la gente no reaccione hacia vos de la misma manera, porque lo que van a hacer es que van a decir, hey, pero no, primeramente no me he preguntado por qué me está pasando esto o quisiera saber. Y entonces se va creando una resistencia y esa resistencia va creando que tanto el desempeño, ya sea familiar, sea laboral o la convivencia, ¿verdad?, sea mucho más compleja y mucho más difícil. Entonces, estos son los tipos de coaching, ¿verdad? Dependiendo del entorno. Ya vimos lo que es coaching, lo que no es coaching en términos generales y también hablamos un poquitito del liderazgo para recordar exactamente todos los temas relacionados al liderazgo y así poder aplicarlo a la hora de hacer el coaching. Ahora tenemos el ontológico. Cuando nosotros tenemos el coaching ontológico, yo no sé si en sus países eso se ha vuelto muy en tendencia, pero el tema de la programación neurolingüística y el coaching ontológico se ha hecho muy tendencia en Costa Rica. Yo creo que está en la mayoría de países porque cuando uno lo busca casi que le sale inmediato, ¿verdad? Incluso y voy a tocar un poquitito sobre la neurolingüística porque a mí lo personal me gusta mucho, pero lo voy a tocar para darles un poquitito de insights. Yo no sé si han escuchado o, ¿verdad? O les gusta
escuchar sobre los temas de que a veces dicen de repetirse uno cosas varias veces para lograr resultados. O repetirse uno como, bueno, ya hay cosas muy relacionadas al tema de la reprogramación, ¿verdad? Neural. Y entonces es como, ok, si yo todo el tiempo me digo que no puedo hacer tal cosa, muy probablemente no la voy a poder hacer. Entonces, la programación neurolingüística es exactamente cómo nosotros configuramos nuestras reacciones, nuestras acciones y el entorno, ¿verdad? Con respecto al manejo de esas experiencias sensibles y ese estímulo que tenemos nosotros externo. Entonces, lo voy a hacer como un poco más aterrizado. Eh, voy al caso de mi hijastra. Siempre dice que ella no puede agarrar y leer un libro por más de 10 minutos. Dice que no lo soporta. Y todo el tiempo lo repite y lo repite y lo repite. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como coach? Siempre le pregunto, ¿vos crees que repitiendo que no puedes vas a poder? Entonces, ahí empieza mi sesión de coaching. Generalmente su respuesta, porque es una conversación de muchas ocasiones, generalmente su respuesta es, bueno, o sea, tal vez sí puedo, pero es que lo que pasa es que me aburro. Entonces, ya cuando ustedes ven la respuesta, ya están viendo que hay una flexibilización en la otra persona. Sin embargo, continúa bajo lo mismo. Entonces, ahí siempre veo, bueno, pero si crees que puedes, ¿qué has intentado? ¿Ha intentado algunos minutos o qué cree usted que le haría, verdad, llegar a eso más fácil? Y para hacer este ejercicio hay que llegar a un punto de una escucha activa bastante fuerte. Porque a mí, en mi cabeza, inmediatamente me da muchísimas ganas de decirle, agarre el libro, lea solo una página por día, una página por semana, póngase una meta pequeña y luego de ahí pasa. Pero ya yo le estoy dando la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta solución puede que funcione, puede que no funcione, pero ya yo le estoy diciendo qué hacer. El coach debería de evitar decir qué hacer, sino más bien guiar hacia donde la persona cree que le puede funcionar mejor lo que va a hacer. Y esa es la programación neurolingüística. En el ontológico, ¿verdad? Se trata de ver, por eso les menciono a los dos en conjunto, porque se trata de ver ese lenguaje que utilizan, ¿verdad? La persona para que sea una herramienta fundamental en las relaciones sociales. Entonces, de ahí vamos a lo mismo, porque ¿qué dijiste o qué hiciste que te hizo sentir esa forma? ¿Qué crees que te dijeron que te hizo pensar que no eras realmente un buen compañero de trabajo, por ejemplo? Entonces, de ahí, con todas estas preguntas, es donde nosotros vamos rápidamente a llegar a maximizar las habilidades y la forma en que la otra persona ve las cosas y las relaciones. Y está el sistemático, ¿verdad? Que ya tiene que ver con todas las relaciones de la persona, en la familia, el trabajo, la pareja, que incluso en Costa Rica, no sé, en los países de ustedes también, me imagino que sí, pero hay mucho ahorita tendencia de contratar un coach sistemático para que les ayude a las personas, ¿verdad? No solamente en la parte profesional, sino también en la parte de seguimiento. Y esto ha dado muy buenos resultados con personas que tienen algún tipo de inseguridad, incluso padecimientos a nivel, tal vez ya como nivel mental, de depresiones severas, este tipo de situaciones. El coaching ayuda muchísimo a que estas personas puedan levantar, ¿verdad? Y poder lograr eso. Nosotros, nuestro rol, y eso sería lo que yo aquí como oradora esperaría de todos nosotros, es que podamos convertirnos en muy buenos coaches, porque esto va a maximizar no solo nuestras relaciones personales, pero también va a maximizar nuestras relaciones profesionales. Vamos a tener la capacidad fuerte de ayudarle a las demás personas, que al final ayudar a las demás personas es lo más importante que nosotros tenemos en el día a día. Y además aprender del liderazgo, ya sea crecer en nuestros puestos en el lado de liderazgo o mantenernos en el mismo, pero como un líder efectivamente. Entonces, esto es un poquito sobre la parte de los tipos de coaching como tal, ¿verdad? Y demás. Vamos a ver qué sigue por acá. Aquí veo lo de Tony Robbins. Muchísimas gracias, Waika. No, no la he... ¿Es una él o ella? Pero no, no he leído nada. Voy a buscarlo. Él, ok. Vamos a ver, es importante que el coach tenga experiencia en el tema que va a realizar el apoyo. Sí, correcto. Ah, saludos desde Nicaragua, estamos cerquita. ¿Qué pasa si la persona tiene una perspectiva errónea de lo que debe hacer? Bueno, cuando tiene una perspectiva errónea, vamos hacia el mismo fundamento.
¿verdad? Entonces, si esta persona está en su mente que lo que tiene que hacer es cruzar la calle y pegar 4 gritos al vecino porque hay un problema, entonces ahí es donde el coach también puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Aquí, incluso este ejemplo que yo acabo de dar es un ejemplo que tiene un montón de componentes, ¿verdad? Componentes emocionales, componentes de enojo, componentes de personalidad, varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el coach? Empezar esta parte de preguntas. La primera parte que uno hace dando coaching a una persona que está sintiéndose muy molesta es, vamos a calmarnos y vamos a hacer al menos una respiración. Y si es una persona que dice, no me gusta, yo no quiero hacer respiraciones de nada, entonces vamos a decir 5 10 minutos porque no hay que actuar cuando se está enojado. Entonces, ¿qué te haría pensar que ir a hacer esto? El ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te haría pensar que ir a pegar 4 gritos a los vecinos te va a ayudar? ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Las cosas se van a mejorar o se van a empeorar? Entonces ahí nosotros vamos por medio de las preguntas guiando un poquitito a la persona sobre cuál sería la mejor forma de hacerlo en ese momento. Ahora, en situaciones de este tipo, pues muchas veces se logra, muchas veces no, pero la mayoría del tiempo, si nos convertimos en muy buenos coaches, sí lo vamos a lograr. Vamos a lograr que la persona cambie un poquitito de perspectiva o que llegue a eso en pasos pequeños. Incluso hay un libro que habla del 1%. Ese libro lo que dice o lo que habla, ¿verdad? Es cómo nosotros vamos un 1% dando o haciendo un cambio en los demás, y no solo en los demás, en uno. Porque acuérdense que nosotros como líderes, ¿verdad? O como personas integrales, y yo siempre les recuerdo varias veces, como líderes o personas integrales no me refiero a un tema jerárquico o de posición. Nosotros todos podemos ser líderes en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestras vidas incluso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos todos estos conocimientos y podemos incluir ya este vocabulario positivo dentro de nuestros conocimientos, los resultados se van dando mucho mejor. Entonces, ¿qué tipo de coaching nosotros deberíamos de elegir? Bueno, pues depende de la actividad, ¿verdad? Del momento y el propósito que queremos alcanzar. Yo en este ejemplo que acabo de exponer del vecino, ¿verdad? Que quiere salir a pegar 4 gritos, no, de la persona que quiere salir y pegar 4 gritos al vecino, yo no puedo decirle a esta persona como identifiquemos tus sentimientos. Si yo vengo y le digo eso en medio de un momento de enojo, un momento de cólera, de que no está escuchando, probablemente esa persona va a decir, ¿qué le pasa a Maga? Yo, o sea, no tiene sentido, porque ese no es el momento, no es la actividad adecuada. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender y hacernos muy sabios en el tipo de preguntas que vamos a hacer, el tipo de actividad y el tipo de momento para irnos atrás y ver, ok, ¿es neurolingüístico o no? Esto es un coaching en este momento, es un coaching deportivo y depende de cada necesidad es como nosotros vamos a reaccionar. Ahora, voy a ver por acá el chat. Dice, si una persona tiene, ok, el coach debe ser un orientador, no un inquisidor, totalmente de acuerdo, porque a veces creo que hubo en muchos momentos dentro de mi carrera de liderazgo, yo notaba que tenía muchos compañeros o incluso ya directivos, ¿verdad? Que yo era parte de su equipo o incluso mi persona en algún momento, ¿verdad? Pensábamos que dar coaching era decirle a la persona cómo hacer las cosas. Y fue cuando, ¿verdad? Las cosas fueron evolucionando. Incluso hay un libro que se llama The Positive, ay, dejen porque lo tengo por acá, no, ser feliz en el trabajo. Ahorita, de hecho, lo tengo cerquita, se los voy a enseñar porque yo estuve con él en una sesión hace muchos años. Él es un coach súper bueno y entonces habla de cómo es que la felicidad, ¿verdad? Y cómo es que toda esa forma en que uno se comunica le da a uno la clave para que podamos nosotros incluso obtener mejores resultados y ayudar a los demás a obtener mejores resultados, pero no necesariamente diciendo qué tiene que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahorita lo busco antes de que terminemos, lo busco porque sí me gustaría que lo puedan ver. Aquí vemos, tenemos acá a Tony Robbins. Muchísimas gracias, Baika. Para ver si todos por aquí lo bajamos. Poder sin límites. Excelente. Y dice Eliseo, si una persona tiene una habilidad o un talento de hacer una determinada actividad y no le está saliendo como es debido, ¿cómo le puede ayudar un coach? Esto pasa mucho cuando hay ciertas inseguridades de por medio, que todos en algún momento, ¿verdad? Tenemos ciertas inseguridades.
Cuando nosotros estamos con un proceso en el cual esas inseguridades se maximizan, entonces aunque tengamos las habilidades o tengamos los talentos, puede suceder que estemos como uno dice, yo no sé si ustedes entienden la palabra igual, pero estoy tratando de encontrarla, pero como cuando uno está trabado, en Costa Rica trabado es como que queda uno en un solo lado y de ahí ya no se mueve, ya no hay, ¿verdad? No hay una respuesta, no hay cosas que sirvan, no hay nada que valga, por decirlo de alguna manera, en la situación. Entonces, cuando nosotros estamos con problemas de confianza o hay una situación externa, ahí está el síndrome del impostor también, que el síndrome del impostor es aquel que, ¿verdad?, hace que nosotros a cada rato nos saboteemos, ¿verdad? Y nosotros digamos, no, mira, yo creo que yo no puedo hacer esto, no, yo creo que la verdad lo mejor es que pues otra persona lo haga, porque yo sinceramente en este momento no voy a lograrlo, o si tenemos un ambiente de trabajo tóxico o complicado, entonces ocurre que cuando nosotros tenemos habilidades o talentos podemos irlos bloqueando. Es como que esa era la palabra que estaba hecho buscando, como nos vamos bloqueando en lo que podemos hacer aunque la habilidad y el talento esté ahí. Entonces el coach lo que puede ayudarle a uno es a como a desbloquear todas esas cosas que van pasando por la mente de, ok, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué haría un coach en ese caso? ¿Qué te está haciendo sentir de esta forma? Es casi que la primera pregunta. ¿Por qué? Porque así dejamos que la persona explique qué siente, qué piensa, o muchas veces incluso la respuesta puede ser un no sé, solamente no siento que puedo. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo eso y le decimos, bueno, ok, me gustaría saber, conocer un poco más de qué son las cosas que crees que no puedes hacer para yo entender. Entonces, cuando nosotros empezamos a desengranar esto poco a poco, el coach lo que puede es ir habilitando a la persona que está teniendo ya sea esta inseguridad o este talento y no está haciéndolo, lo que hace es desbloquear para que esta persona diga, ah, wow, yo creo que sí puedo hacerlo, aunque sea una parte de esto. Y a veces en el coaching, una de las cosas que a mí sí me gusta hacer es decir, bueno, ¿por qué no hacemos una práctica? ¿Qué crees vos que podrías hacer? ¿Cómo podemos empezar? Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas, en ese pregunta-respuesta, la misma persona va a encontrar esas respuestas y te va a ayudar. Y de ahí el coach puede crear un plan de acción, que se usa un poquitito más en la parte de mentoring, pero sí podría crear un plan de acción si la persona realmente está muy bloqueada dentro de lo que son sus habilidades y no está yendo hacia adelante. Ahora, es muy importante saber que en el lado del coach y del coaching, ¿verdad? Para poder desarrollar no solamente los talentos, sino habilidades, ayudar a los demás, también requiere una gran habilidad para distinguir si tenemos a una persona en la conversación que quiere o no quiere hacer cosas. Y ya eso es un tema realmente muy largo, un poquito diferente, pero tiene totalmente que ver con el coaching, porque ahí es donde nosotros como coach vamos a tardar un poco más. Tenemos que encontrar cuál es ese punto clave para que esa persona realmente diga, bueno, sí me interesaría hacer esto, porque muchas veces es un tema de decisión y no solamente de no saber o no desbloquear qué está pasando o no es un tema de no tener ciertas habilidades en el momento para hacerlo, sino más bien es que no quiero. Simplemente me siento de esta manera. Entonces hay que ir como desbloqueando o llegando a fondo hacia el por qué. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué está sintiendo de esas formas? Henry dice, el coach ayuda a fortalecer las habilidades y talentos, a disminuir temores y debilidades. Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Muchísimas gracias, Henry. Una de las cosas que a mí me encanta, y bueno, ella habla mucho sobre pensamiento positivo y yo les voy a mencionar el nombre porque ella es una excelente coach desde mi punto de vista, yo la sigo bastante, trabaja mucho motivación también, pero tiene otras cosas que explican, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos trabajar como coach. Ella es Marianne Rojas Estapé y es muy buena, ella es psiquiatra. Entonces me encanta cómo explica la parte del cerebro, cómo es que hay ese condicionamiento, ¿verdad? Cómo es que nosotros tenemos, por qué empezamos a ver ciertas cosas cuando no las notábamos antes. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el coaching, que es un aspecto o un tema bastante amplio. Entonces, se los menciono para que puedan por ahí pensar en escucharla o verla. Tienen un libro que se llama Cómo hacer que te sucedan cosas buenas y tiene muchísimo que ver con el tema de coaching como tal. Luego dice Clara,
¿Y qué pasa cuando en el trabajo hay alguien que cree que solo ella o él es el que hace todo bien, mejor que los demás, y siempre está buscando desafiar al equipo de trabajo, pensando que nadie más trabaja tan bien y con mayor productividad que ella o él, y aún se discute con su jefe y cree que tiene la razón en todo? ¿Cómo se trabaja en un equipo así? Bueno, yo les puedo contar a nivel muy así, y sé que esto está siendo grabado, así que no voy a mencionar ni nombres de empresas ni lugares, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar así. Y digo oportunidad porque hay siempre algo que aprender. Fueron casi 2 años que estuve en esa empresa y dentro de todo lo que yo aprendí, pasé, y aquí sí me gusta contarles así porque yo pasé desde el síndrome del impostor hasta que podemos incluso hablar del síndrome del impostor si hubiera oportunidad de otra clase, pero el síndrome del impostor es básicamente que uno viene y se sabotea, se autosabotea. Pasa muchísimo en las mujeres si tiene un tema de género por ahí fuerte, pero también pasa en los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza a sabotearse y es el entorno y es el lugar donde uno está, va muy guiado a lo que estaban mencionando las preguntas que están trayendo ahorita. Una, ¿qué pasa cuando yo tengo los talentos, verdad? Y no me siento como que no estoy desbloqueándome. Yo sé que no estoy haciendo las cosas como las podría hacer. Dos, ¿qué pasa cuando el ambiente de trabajo realmente no permite que nosotros podamos crecer? Entonces, en estas preguntas, y lo voy a decir ya no solamente en mi posición profesional, sino personal porque lo viví, entonces a mí me gusta mencionárselos porque muchas veces eh, podría ser muy fácil, ¿verdad? Ya no solo por la teoría cuando no hemos vivido ciertas situaciones. Para mí eso fue una oportunidad porque aunque sufrí mucho, el primer año yo decía, ¿qué está pasando? Yo nunca me he sentido así, me estaba sintiendo insegura a nivel profesional, estaba sintiéndome eh, como que no podía dar mi posición sobre ciertas cosas, era como si yo no supiera de ningún tema. ¿Y qué pasaba? Que entonces psicológicamente yo empecé a creer que era así, porque el ambiente laboral y en unas personas en específico, ¿verdad? Cuando se hablaba en un foro o en algo, eran personas que de una vez llegaban y te detenían y decían, no, las cosas no son así. Incluso les voy a comentar, en esta experiencia, una vez me dijeron, porque por supuesto tenían mi LinkedIn y me habían contratado, conocían mis atestados, y me dijeron, el hecho de que usted tenga como 5 títulos no nos viene a decir nada de lo que usted hace, porque usted no sabe lo que está haciendo. Y les cuento que eso fue en un grupo como de 10 directivos. Sí les voy a comentar un tema de género acá, eso fue un reto bastante grande en mi carrera y era yo la única mujer. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues entonces yo pasé por todos los procesos. No crean que yo llegué a esta conclusión en un periodo de 2, 3 meses. No, pasé por todo el proceso, me saboteé, luego de pronto sentí que no, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Luego dije, ¿será que de verdad no soy tan buena líder? Después pasé por el proceso en el que yo misma me preguntaba, porque veía todo esto del coaching, ¿verdad? Del liderazgo, y yo misma decía, no, a ver, ¿qué pasa? Pensemos, que entonces yo me estaba dando coaching a mí misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí nos vamos dando cuenta que sí necesitamos de alguien. En ese momento, como ya un año más o menos, después de tener un año de trabajar en esa empresa, bueno, les comento que yo dejé esa empresa hace poco, hace como un mes. Entonces, en el momento en que aparece alguien que se fue de la empresa y me empieza a hablar, una de las cosas a nivel profesional que yo tiendo a hacer es no comentar como estos detalles. Todos esos retos los estaba manejando yo, ¿verdad? Y a nivel familiar y yo con mi forma de lo que he aprendido, de lo que trato de compartir y demás. Se estaba haciendo bastante complejo, incluso tuve problemas de salud. Entonces, por eso les menciono esto porque entiendo todo el contexto de cuando no es tan fácil, ¿verdad?, hacer esta situación. ¿Qué pasó? ¿Qué me ayudó a tener un coach? Bueno, pues al año vino una persona que había dejado la empresa y me contactó por LinkedIn y me dijo, Maga, ¿cómo te está yendo en tal lado? Y yo dije, pues bien, ahí vamos. Y esa fue mi respuesta. Generalmente yo no tiendo a responder así, precisamente por lo que hablamos de la programación neurolingüística. Yo no tiendo a responder, ahí vamos, o más o menos, o no es algo muy natural en mí. Entonces ya empezó la conversación y para resumirles, esta persona me hizo darme cuenta que el problema no era yo,
que el problema no era, y que todo lo que estaba pasando no era solo por Magali, no era Magali el asunto, era el ambiente organizacional. Porque aunque yo lo había identificado, el mismo ambiente que estamos hablando me hizo creer que lo que yo había identificado estaba incorrecto. Vean cómo funciona la mente, ¿verdad? De poderosa, para que cuando uno sabe de lo que tal vez está hablando, porque hay cosas que uno puede aprender en el camino o solo las identifica, pero cuando tal vez uno sabe y uno dice, es que yo sé qué es eso, ¿verdad? Y cómo es que un ambiente o este tipo de interacciones lo pueden llevar a uno incluso a dudar de uno mismo. Y el coach lo que hizo fue ayudarme a decir, hey, sí, no, tengo que hacer esto. ¿Qué estoy aprendiendo de esto primero? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy pasando? ¿Cómo voy a tomarlo para mí como una ventaja? No verlo como una queja, como algo que me moleste. Entonces, en resumen de esta situación, lo que yo te recomiendo, si estás pasando por eso, o si no les recomiendo, ¿verdad? Si ven una situación así, es primeramente encontrar un coach que pueda ayudarles con la situación. Un coach no necesariamente es alguien que ustedes tengan que ir y pagar. Muchas veces con una persona que llegue y les diga, les haga preguntas o tengan buen conocimiento de liderazgo, les puede ayudar en esa parte. Luego, por otro lado, hay que empezar uno como individuo a separar. Si ya uno sabe que tiene un compañero o una compañera, ¿verdad? Que es bastante desafiante, entonces hay que empezar a separar y decir, ok, esta es la realidad, esto es lo que estoy viendo con el resto de compañeros, esto es lo que yo pienso, esto es lo que esta persona trae. Voy a tratar de buscar qué de lo que trae esta persona es positivo y el resto lo voy a dejar ir. No es nada fácil, se los digo por experiencia propia, pero ir separando eso, ¿verdad? Ir tratando hay peleas que hay que dejar. Entonces, si el ambiente es muy tóxico, bueno, pues por supuesto yo les recomendaría dejar el lugar de trabajo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo es algo que uno puede. Entonces, mi recomendación sería empezar a escoger las batallas y decir, ok, esta persona probablemente no va a llegar a ningún lado, ni con coaching, ni con conversar conmigo, ni nada. Entonces me voy hacia las personas con las que sí voy a llegar a algún lado. Y es un poquitito cómo se puede manejar la situación. Te hago muy cortito, ¿verdad? Y para todos, porque es una situación bastante compleja cuando hay un ambiente que no lo permite. Y bueno, pues con respecto a todo lo del coaching, yo creo que aquí es donde nosotros, sí, este es como un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y aquí vamos a la autoconciencia, a la inteligencia emocional, que eso tiene muchísimo que ver con lo que ahorita les estaba mencionando, de mi situación en particular, ¿verdad? En cómo es que puedo llegar a esa parte racional, cómo puedo llegar a esa parte emocional, corporal, espiritual. El coaching tiene que ver con todo como integral. La parte de la empatía, les mencionaba la escucha activa, porque no estemos pensando desde que la persona nos está contando, diciendo algo, no estemos pensando que vamos a responder, porque eso no va a permitir que haya una comunicación efectiva y directa. Y acá creo que sería lo que tenemos para el día de hoy. Aquí tenemos algo que me gusta muchísimo. La mente es como un músculo. Mientras más lo ejercites, más se fortalecerá y crecerá. Entonces, ejercitémoslo positivamente para que no tengamos problemas, para que no nos vaya mal. Tratemos de entender cómo podemos ser buenos coach. Y bueno, pues yo les insto siempre a seguir con la lectura. Y bueno, antes de irme, ¿tienen alguna pregunta, algo adicional que les gustaría cubrir?